Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que descubrirás esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas. Volvemos a la carga con un nuevo episodio y, como siempre me gusta hacer, vamos con vuestros comentarios y reacciones al último capítulo, el dedicado a la Sociedad Deportiva Amorebieta y su ascenso, contra todo pronóstico, a Segunda División en 2021. Camino Solo, en iVoox, nos felicitaba por el episodio comentando que es un orgullo el equipo y esa tierra, y nos lanzaba el guante para hacer un episodio sobre la Champions conquistada por el Borussia de Dortmund. Desde aquí aceptamos el reto y más pronto que tarde dedicaremos un episodio a aquel equipo maravilloso. Jesús Flórez en LinkedIn comparaba la hazaña de los azules con la de Eibar y su ascenso a Primera División, y él prefería el de los armeros. Yo creo que ambos ascensos tienen su dificultad, pero me sigo quedando con la de la Amorebieta, ya que el Eibar llevaba muchos años asentado en Segunda División y gestionando brillantemente unos ingresos que posibilitaron ese ascenso. Ingresos de los que carecía completamente el conjunto vizcaíno, y más en la temporada del COVID. Pero bueno, esa es mi opinión y el debate está abierto. Y por último, quiero mandar un saludo a Ernesto José Romero Peña, que nos escucha desde Venezuela y que a través de Instagram nos dice que le parece muy interesante tanto el episodio como el podcast. Pues muchas gracias, Ernesto. Como siempre digo, me siento muy agradecido de que tú, Ernesto, como todos vosotros, hayáis decidido gastar algo de vuestro valioso tiempo en escuchar Quiero ser como Letizier, ya sea fregando, paseando al perro o haciendo cualquier otra cosa. Estamos en un montón de plataformas como Spotify, Apple Podcasts, YouTube y por supuesto en nuestro hosting, iVoox. Lo importante es que nos escuchéis, que paséis un buen rato conociendo las historias y a los protagonistas que os proponemos y que lo apoyéis con un me gusta, con comentarios y mediante el boca a boca, para que poco a poco seamos más en esta familia de locos por el fútbol. Se trata de pasar un rato entretenido, que conozcáis historias nuevas y diferentes y que descubráis a protagonistas de este universo fútbol que tanto nos gusta. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Vuelven al podcast las entrevistas y en esta ocasión contamos con un protagonista con una envidiable trayectoria profesional de nada más y nada menos que 20 años. En su dilatada carrera, este delantero que llegó a ser internacional por España sub-16 y sub-18 pasó por las tres máximas categorías del fútbol nacional y solo le faltó encontrar acomodo en algún club del grupo 3 de la extinta Segunda División B para completar el póker de todos los grupos de la categoría. Equipos de solera y tradición como el Celta, el Badajoz, el Jerez o el Alavés, entre otros, decoran un currículum importante que fácilmente será la envidia de muchos delanteros. Y es que una carrera de 20 años en el fútbol profesional no es nada fácil. Hola Pepe, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de charlar contigo. Y bueno, lo primero para empezar, para romper un poquito el hielo, ¿cómo empezaste tú a jugar a fútbol? ¿En tu familia eran muy futboleros o...? Pues yo soy de Talavera, la Reina de Toledo, y bueno, pues con 5 o 6 años ya tenía el balón más que pegado patadas por todos lados. Mi padre era entrenador de niños y pues siempre estuve muy vinculado al fútbol. Siempre iba con él entrenaba a niños un poquito mayores y bueno, pues era el comodín, el muñeco, el que estaba siempre dando guerra, y a raíz de ahí, pues bueno, me gustó, vivía por y para el fútbol, con el balón, te he dicho antes, debajo del brazo,
Y bueno, al final fue un proceso bonito y ya te digo, pero desde muy pequeño rompía muchos globos en casa de las lámparas y ya era bastante pesado con el balón. Sí, sí. Tú entraste en la cantera del Real Madrid. ¿A qué edad entraste en la Casa Blanca? Pues llegué con 15 años. Llegué con 15 años de Talavera, había jugado toda la vida en Talavera de la Reina. Tuve la suerte de ser convocado con la selección de Castilla y la Castilla-La Mancha, que al final es un poco el que te pone en el escaparate. Y bueno, pues con 15 años Vicente del Bosque se reúne con mi madre, la propone la posibilidad de poder incorporarme al equipo cadete y bueno, con todos los gastos pagados, colegio, un seguimiento importante y al final era la ilusión de todo el niño, ¿no? Y bueno, me llega, no me lo pienso y con 15 años cojo la maleta y hasta el día de hoy. ¿Y fue difícil salir de casa con 15 años, irte a Madrid? ¿Cómo gestionabas luego también el ir a entrenar, el colegio, todo eso? Vives un sueño, al final metes un poco la cabeza en el saco que te hace pensar que estás jugando en el Real Madrid, que eres elegido, que vives por y para ello, que te da la oportunidad de poder ser algo importante. Entonces, en ese momento es cierto que sí que echas de menos, no dejas de tener 15 años, no echas de menos a la familia, a tus padres, a tu círculo, pero quizás se compensa un poco por lo que te aporta, por lo que te hacen sentir y al fin y al cabo has ido a jugar al mejor equipo del mundo, el cual te abre las puertas para intentar por lo menos vivir un poco de esto a nivel profesional. Claro. Me imagino, yo creo que soy de Bilbao, pasará lo mismo un poco con el Atleti, ¿no? Que vivís un poco como en una burbuja. Totalmente. Que con 15 años te hagan un contrato profesional, que la gente medio te reconozca por la calle, que vayas con el escudo del Real Madrid a todos lados. El mundo del fútbol ya de por sí es una burbuja que no se asemeja a la realidad del mundo real, porque vivimos con muchas comodidades, vivimos dando a la gente algo que no se obtiene en ningún lado, que son satisfacciones. Es un mundo un poco para vivirlo, pero te digo, no es real, porque al final cualquier persona para poder vivir, trabajar 8 horas, 10 horas por un sueldo normal, nosotros vivimos, te digo, vivimos muy rápido, vivimos experiencias fugaces y sí que es cierto que es impresionante, pero bueno, cuando acabas fútbol o cuando ves que se acerca un poco el final de tu carrera, vas viendo un poco la realidad y eres consciente de que has vivido en una burbuja brutal. Pero bueno, también creo que, no sé si es un tópico o es realmente así, también tenéis que renunciar a muchas cosas, ¿no? Un poco, no te voy a decir a la infancia o a la niñez, pero sí a esa etapa de adolescencia. Renuncias, a ver, al final esto es poner una balanza y valorar, ¿no? Obviamente renuncias a muchísimas cosas. Yo después de 20 años vuelvo a sitios donde he estado o vuelvo a Talavera y hablas con gente que han vivido cosas que tú no has vivido. El tema de los fines de semana, el poder viajar constantemente, el juntarte con tus amigos, el disfrutar de cumpleaños, bodas. Son unas cosas que tienes que renunciar de manera inconsciente porque priorizas una cosa y es intentar vivir de esto. Como no lo vives en ese momento, quizás no estás tan consciente de ello, pero sí que es evidente que no vives una infancia como pueda vivir cualquier niño de 15, 16, 17 años con sus padres, con su familia, con sus abuelos, con sus amigos, el salir, el entrar, el juntarte en un parque. Al final, ya te digo, que renuncias a muchas cosas, pero que yo, por ejemplo, si volviera a hacer, te puedo asegurar que volvería a elegir el mismo camino que he seguido hasta ahora, que es el mundo del fútbol. Pero bueno, también tiene un lado bueno que yo creo que habrás hecho unas amistades, sobre todo de esa primera etapa tuya de formación, increíble, ¿no? ¿Algún nombre con el que te quedes? Que digas, buah, con 15 años nos conocimos y todavía hoy sigo en contacto, una cosa así. Sí, tengo muchos. Yo habré podido ser mejor o peor jugador de fútbol, para gustos colores, pero no me considero mala persona y donde he ido siempre he hecho muy buenas amistades y tengo amigos como Germán Beltrán, que fue entrenador del Baracaldo, que jugó en el Eibar, jugó conmigo en el Madrid y tenemos 25 años de amistad, que eso vale oro. Gaspar Gálvez, que coincidí con él en Alavés,
que es cordobés, también es un tío que hablo muy asiduamente con él. Y en cada sitio que ha sido siempre he hecho muchas amistades, independientemente de jugadores, de compañeros. Yo soy mucho de hacer amistades en lo que es fuera del fútbol, ¿no? Acercarte un poco al aficionado, luego valorar si vale la pena o por qué está contigo. Y donde he estado en hace 15, 17 equipos, allá donde he ido, te digo, he hecho un círculo de amistades fuera de lo que es el fútbol, que cualquier ciudad que suelo ir, levantas el teléfono y te tratan como... Y eso es una cosa que te da el fútbol que valoro muchísimo y que joder, pues que es una sensación de poder vivirla y experimentarla a top. Qué bueno, qué bueno. ¿Siempre has jugado de delantero o al principio jugabas en otra posición? Yo siempre he jugado delantero centro, lo que pasa que mis condiciones rematador tipo Haaland no las tengo todavía, no han aflorado. Entonces era un poco más ratilla, ¿no? Era un tío rápido que, bueno, podía jugar de segunda punta, pero la segunda punta o el típico 10 es para los jugadores crack y tampoco tuve cabida ahí. Entonces, bueno, pues al final te tiran una banda, eres un tío rápido, tienes desborde. Al principio exigía jugar de 9 o de 10. Al final, con los años y viendo la competencia y el nivel, ¿de qué quieres jugar? De titular. Entonces, bueno, jugaba un poco donde mandaban, donde le hacía falta. Sí que es cierto que tengo muchas carencias a la hora de defender, o tenía, y al final pues un entrenador te conoce, te intenta inculcar o poner en una situación en la que aportes más que restes. Y bueno, me considero que juego en la parte de arriba, pero tío, no tengo ese remate de 9 killer. No lo tiro nunca y tampoco. Soy muy oportunista, pero no sé, sabía de mis limitaciones desde el primer día. ¿Llegaste a debutar con el primer equipo del Madrid? No porque no llegué a debutar. Sí que hubo una época, estaba Jorge Valdano, que cogía la mejor gente de cada equipo de la base, y tuve la suerte de entrenar prácticamente un año con él y un poco con los jugadores con los que no contaba mucho. En su caso, Petkovic, Martín Vázquez, Michel en su última y jugamos algún partido que otro a nivel nacional como Bolo, perdón. Y bueno, sí que tuve la suerte de estar ahí, pero llegar a debutar con el Madrid es una cosa que no llegó a pasar, pero sí que me hubiese gustado, joder. Me imagino, ¿eh? Estuvimos no cerca, pero sí que tocamos mucho entrenar con el primer equipo, cuidaba mucho la cantera. En la época del Madrid tuve una época buena, la verdad, y llegué a ser internacional, tu nombre suena, y bueno, pues siempre te intentan dar un poquito más de bombo, pero obviamente debutar en el Madrid es una cosa, palabras mayores. Por aquella época debutó Raúl, Guti, Álvaro Benito, eran compañeros míos, tiene un año más, pero sí que coincidíamos. Y bueno, que sí que compartí al vestuario 2 años fue con Casillas, con Iker. Y al final ves cómo son fugaces sus pasos por los filiales, ¿no? Ya. Es que son los nombres que has dicho. Álvaro Benito tuvo mala suerte con la lesión, pero son todo cracks. O sea... Sí, al final lo han demostrado. Raúl es el niño que estaba tocado por la varita. Luego Guti una calidad pasmosa. Y que, bueno, al final son jugadores que sabes que van a llegar porque tienen condiciones. Y obviamente estar ahí al lado de esta gente te aportaba un plus siempre. Y en tu caso, cuando sales del Madrid, ¿se te viene un poco el mundo encima o ya te ibas dando cuenta de que, pues eso, pasaba, pues coincidías con un Raúl y que decías, buah, él está a otro nivel y lo afrontaste bien? Se te viene un poco el mundo encima, te voy a decir por qué, te lo he comentado un poco antes. Se venía de jugar del División de Honor del Madrid, era capitán, selección española, en el Madrid C hago goles y crees que tienes un cartel o crees que puedes estar, y de la noche a la mañana se vuelve todo en contra. No hay equipos que se interesan por ti, lo que se interesa obviamente no es ni el nombre por el club, lo que tú quieres, ni el tema económico. Y hubo un momento que sí que se tambalea un poco todo, ¿no? Pero tuve la suerte de hacer un torneo, al final las cosas pasan. Tuve la suerte, siendo juvenil, de hacer un torneo muy bueno en Balaídos contra el Celta y tuve la suerte de poder ir al Celta B, que fue un poco otra vez el trampolín. Pero de estar un poco ahí en la ola, en el Madrid, a irte a un Celta B, con todos mis respetos, que al final es el que me ha dado un poco el chance, te planteas que algo has hecho mal, obviamente. Claro, me imagino que tiene que ser... tienes que tener también la cabeza muy bien amueblada, pues para decir, bueno, estoy en el Celta B, pero igual me sirve esto, ¿no? Para un pasito para atrás, para darlos para adelante.
Sí, pero cuesta porque te lo pintan todo muy bien, vienes de donde vienes, crees que eres mejor de lo que eres, y bueno, al final ya te digo, generalmente tenía compañeros que salían conmigo del Madrid B o del Madrid C, iban al Zaragoza, iban al Albacete, iban a equipos un poco así trampolín, y yo por H o por B me tuve que ir al Celta, que te voy a repetir que para mí fue una auténtica maravilla tomar esa decisión. A posteriori, pero a priori vas como diciendo, bueno, es que no tengo muchas más opciones donde poder ir. Ya. Sin embargo, con el Celta llegas a debutar en primera con 22 años. En ese momento, ¿qué piensas? Dices, ya está, ya he debutado en primeras, ya está todo hecho, o no. O digo, he debutado en primera, pero tengo que seguir currándomelo. Con la caída que tuve cuando salí del Madrid, digamos como que te ponen los pies un poco en tu sitio, ¿no? Obviamente debuto una temporada muy buena con el Celta B, hago 20 y pico goles, hacemos playoff y faltando 7-8 jornadas, pues por diferentes motivos de lesiones de jugadores como Revivo, Maciño, pues tomo la suerte de poder debutar con Víctor Fernández y dije, bueno, pues al final el fútbol te ha dado un poquito lo que te ha quitado por otro lado, ¿no? Siempre he sido un tío medio humilde y ya te digo, más con los golpes que te ha dado la vida, en ese sentido dije, bueno, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, ¿no? Y bueno, luego al final sí que he estado medio bien asesorado o bien me daban un golpecín de vez en cuando en el pecho para que lo desinflara, como suele decirse en el argot futbolístico, y siempre he tenido los pies en el suelo, pero sí que vi que era una posibilidad de volver un poco a donde queríamos llegar. En el Celta, por cierto, llegas a jugar la Intertoto, una competición como poco curiosa, porque era oficial, pero se celebraba en pretemporada. ¿Cómo fue aquella experiencia? Pues mira, para Pablo Coñago, que fue internacional, para Roberto, el portero del Sporting de Gijón, para mí, para Bugarín, 4 o 5 jugadores del filial, el hermano de Aspas, Jonathan, para nosotros fue pues darnos un poco de aire, porque en su día nos propusieron, acabamos la temporada con el filial, hicimos playoff, no conseguimos ascender y a los 3 días nos dicen que el equipo está clasificado para jugar esta competición tan ambigua y tan rara que obviamente dieron vacaciones a Mostovo y Karpin, a jugadores un poco franquicia, y que sí que, bueno, para mí fue un descubrimiento, porque yo pude jugar con prácticamente la primera plantilla, lo jugamos prácticamente todo y poco a poco fuimos pasando eliminatorias hasta que te plantas en semifinal con el Aston Villa, ahí ya vinieron las vacas sagradas, ¿vale? Y es una cosa que al final te abre un poco, te da caché. Es más, el otro día leía una noticia que es la única competición que le falta por ganar al Real Madrid. O sea que... Mira. Porque, a ver, obviamente siempre se ha clasificado por atrás, pero que para mí fue un regalo. De hecho, tuve mucha suerte y a consecuencia eso muy mala. ¿Por qué? Porque hago una pretemporada bastante aceptable. Víctor Fernández, que era el entrenador en su día, me propone hacerme ficha del primer equipo fijo, de no andar en el filial, hacer un buen contrato. Entonces, digamos como que, bueno, me quedo en primera división, tengo la posibilidad de que la gente me vea, hacer un poquito de cartel. Y pues digamos como que fue una especie de caramelo que estuve a punto de morder, porque justamente el día antes de cerrar el plazo de inscripción, el club hace un movimiento, firma al brasileño Edu, y tienen que liberar una ficha y le toca obviamente al jugador más, o al que le tenía que tocar, que fue a mí. Entonces, bueno, de poder estar jugando en primera división o estar en una plantilla de primera división a tener que buscar una salida a última hora, pues fue un poco otro palo que te pega un poco el fútbol. Claro, encima me imagino, último día te marchas al Badajoz, creo. Sí, efectivamente, marcho al Badajoz con la plantilla cerrada, con un presidente argentino que era Tinelli, un poco, que Dios me perdone, un poco raro y mafias, y obviamente en 6 meses que estoy allí, 5 meses, juego creo que 15 minutos. Entonces, bueno, pues llega diciembre y te planteas tener minutos en otro equipo o quedarte ahí un año en blanco. Y decido irme a jugar a Jerez, a Segunda División B. Entonces, la vida te cambia por completo. En verano estás en Primera División y en diciembre estás en Segunda B. El palo es otra vez de decir, joder, algo he hecho mal, pero con la edad que tenía necesitaba jugar.
y entonces al final el fútbol te recompensa un poco. Hago una liga regular aceptable con 9 goles y el antiguo playoff que había, que era liguilla de 4 equipos, en 5 partidos meto 5 goles importantes, goles que hace que el club suba y el Jerez me compra. Siendo un jugador normal, pues te compra y te cambia un poco la vida. Sí, no, yo he estado indagando, ¿no?, en tu trayectoria y en Jerez estás 4 temporadas, como has comentado, lográis el ascenso de segunda B a segunda y eres muy protagonista. Echando la vista atrás, ¿crees que fue tu mejor momento, tu mejor etapa en el mundo del fútbol, esos 4 años en Jerez? Sin duda alguna, para mí el ir a Jerez fue un poco el trampolín que había necesitado en otros momentos puntuales. Total, aparte que el primer año, digo, estoy en 6 meses, ascendemos, luego viene Schuster, que fue el que por nombre tuvo un boom muy importante el Jerez. Se hicieron 2-3 temporadas muy buenas en segunda división A y tuve la suerte de ser un tío importante con el que se contaban, que la afición me demostró un cariño brutal y para mí con diferencia. He estado muy bien en muchos sitios, pero quizá no ha sido tan importante como puede ser en Jerez. Allí hace 3-4 meses fuimos a celebrar un evento y tema fútbol y la gente, sentí un cariño como si estuviese todavía jugando al fútbol allí. Para mí fue brutal y por eso tengo muy claro que la mejor etapa deportiva la viví en Jerez con diferencia. De hecho estuvisteis cerquita, ¿no?, de subir a primera. ¿Qué crees que os faltó? El primer año de segunda división A con Schuster estuvimos todo el año primero, segundo, tercero, faltando 5 o 6 jornadas. La verdad que fue un año muy convulso, tanto de cobro como de movimiento de campos, cerraban uno, había muchos problemas extradeportivos y yo creo que al final se acabó la gasolina. ¿Por qué? Porque cuando el equipo asciende de segunda B a segunda A, el club renueva toda la plantilla. Entonces éramos unos jugadores de segunda división B, de lo mejor de segunda B, con 2, 3, 4, 5 retoques en segunda A, pero llegó un momento que la gasolina se nos gastó, el miedo escénico. Yo creo que al final la gente dice que había o que dejaba de haber, que no queríamos, porque al final yo creo que nos faltó gasolina, nos faltó creerlo un poquito y llegamos muy justos a las últimas 5 o 6 jornadas. Hombre, yo sinceramente no creo que no quisieses ascender a primera. Sí, pero bueno, al final en el mundo del fútbol siempre se habla de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, digo, yo años después pasaba por ahí, no, es que no quería, que había jugadores que les iban a echar, que al final si te asciendes es una remuneración económica, de prestigio, caché, currículum. Pero ya sabes que el aficionado lo tuvo tan en la palma de la mano que al final el batacazo que nos pegamos, porque fue creo que la última jornada o la penúltima jornada contra el Recreativo de Huelva, un simple empate nos hubiese dado opción de poder pelear en casa por el ascenso último partido y fue un batacazo tremendo. Schuster, lo has comentado, era el entrenador de aquel Jerez. ¿Tenía tanta mala leche como se le veía desde fuera como entrenador? Que va. Es alemán, es obvio que es alemán y el buenos días te lo dice para camisa del cuello, pero luego obviamente ha modificado mucho las formas, desde donde empezó en Jerez a donde ha entrenado luego, obviamente tienes que cambiar y adaptarte un poco a tal. Pero yo te hablo por la experiencia que tuve yo con él, que tuve una relación personal muy buena. Era un tío muy cercano, era un tío alemán, no vamos a equivocarnos. Era un tío que quizá el carisma que tenía y lo que transmitía hizo que el equipo volara. Era un tío que se metía en los rondos, se metía en las pachangas, te vacilaba. Un tío muy cercano, pero bueno, al final, ya te digo, alemán, llegaba el último, se iba el primero. Te acostumbrabas un poco a eso y ya te digo, para mí fue un entrenador que me ayudó muchísimo. De hecho, de vez en cuando tengo contacto con él y hay un cariño especial y ya te digo que sí que es alemán, pero dentro del círculo, dentro de su gente, es un tío muy cercano. Bien. Después de terminar tu etapa en Jerez, de fichar a la vez en primera, con 27 añitos, pero descendéis. Y luego te vas a la Almería para volver a Vitoria la temporada siguiente. En esa etapa, ¿qué pensabas? Porque
Pues mira, yo tenía la ilusión de poder formar parte de un equipo de una plantilla de primera división. Tenía la ilusión. Había estado en Jerez 5 años, 4 años y medio. Había sido un tío importante en segunda división, me considero un tío relativamente importante. En primera era cola de león, como se dice claramente, ¿no? Entonces sí que tuve ofertas muy, muy, muy buenas de equipos de segunda división en su día, muy buenas, pero la visión de mi vida era jugar en primera y jugar en primera. Y la única oferta así un poco fija que llegó fue la del Alavés. Sabía lo que me tenía, ¿por qué? Porque estaba Dimitri Peterman. Gente que no debe tener cabida en el fútbol, porque hace mucho daño. Entonces, bueno, pues tengo la suerte de poder jugar en el Alavés en primera división y tengo la mala suerte de que en un partido de Copa del Rey tengo un esguince de rodilla y por jugar me infiltro y lo rompo. Entonces mi gozo en un pozo. Tardo mucho en recuperarme y luego el fútbol pues es muy, muy, muy cruel, porque el último partido, en el minuto 97, estábamos salvados y en el minuto 98 un gol de Coromina, un Real Sociedad Español, hace que la Real Sociedad, que el Español mantenga la categoría y nosotros descendamos. Entonces, reducción de contrato, ley concursal, se da un cúmulo de cosas que te hace otra vez que te pega el fútbol un revés brutal. Otro. Sí, otro más. Entonces, bueno, pues yo conocía un poco el tema con Peterman, conocía un poco el ambiente y me sale la posibilidad de irme a Almería con Unai Emery, cedido. Estaba ahí el secretario técnico Roberto Nave, que estuvo en el Alavés, y pues bueno, me propuso la posibilidad de ir a Almería y me gustó. No fui un tío importante para Unai porque no jugué mucho, pero ascendimos a primera, la experiencia fue brutal. Y cuando acabé el contrato tuve que volver otra vez a Vitoria. Ya había cambiado la directiva, ya parecía que el club empezaba a tomar oxígeno y aire, y así fue, ¿no? Volví, sí que jugué un poquito más, pero tampoco fue una temporada muy buena y tuvimos que marchar. Uh-huh. ¿Aquel Unai Emery de la Almería ya se le veían cositas? Totalmente. Yo creo que hay cosas con las que se nacen. Unai tiene el don de tenerlo todo mega visualizado, previsualizado, plan A, plan B, plan C, y era una auténtica pasada. Yo fíjate que no te puedo hablar bien a nivel personal porque no contó mucho conmigo, pero yo creo que soy justo y para mí es un entrenador top, un entrenador que también ha modificado un poco, porque al final entrenarse en el Almería es diferente de entrenar en Sevilla, en el Valencia... Claro. En Inglaterra. Entonces para mí era la bomba, cómo gestionaba, cómo trabajaba, cómo se le veía que lo vivía por y para, y lo que ha conseguido donde está no es casualidad, es trabajo, conocimiento y para mí es un entrenador referente que ya te digo, tiene plan A, plan B y luego tiene la suerte o el don de ser inteligente y rodearte de gente mejor que tú, que es una máxima que en el fútbol se tendría que tener, y donde no llegas tú, en vez de tener palmeros, tienes que tener gente que te da una vuelta y media y que te hace muchísimo mejor. Muy, muy interesante me parece esta última reflexión, la verdad. En tu caso, ¿nunca te llamó la atención de jugar en el extranjero? Pues yo soy muy típico Spanish. Si te digo la verdad, mira, con 18 años jugaba en el Madrid, me iba bien la cosa, tuve una oferta para irme a jugar a Francia, al Guingamp, y hice la pretemporada con ellos. Estuve en Suiza, lo que pasa que había mucho intermediario, había muchos intereses, y de lo que me dijeron que podía percibir a lo que luego en realidad era, lo ganaba en España más o menos y no tenía que ir más a jugar a ningún lado. Y luego sí que tuve la posibilidad, que estaba casi hecho, cuando estuve en el Jerez el último año, me quedaba el contrato, tenía una oferta del Portsmouth, Inglaterra, y estaba ya todo a punto de firmar, solamente que había un hándicap, que era que me quedaba una temporada más de contrato con el Jerez. Estaba Paco Chaparro en ese año de entrenador y no me dejó salir. Lo intenté por activa, por pasiva. Para mí era una oportunidad de irme al extranjero, de ganar un muy buen contrato, de jugar en primera división, pero no lo conseguí. A partir de ahí, ya cuando han salido ofertas para irte a Grecia o para irte a estos países que tal, no me daba ningún tipo de seguridad, tampoco era una cantidad como decir, bueno, me he hecho la manta a la cabeza, me voy al año a Arabia Saudí a cobrar 1 millón de euros y que sea lo que Dios quiera. No ha salido ninguna oferta importante, ya te digo. Luego yo soy muy
muy andar por casa y muy cómodo también. Pero a día de hoy, si saliera cualquier cosa, te aseguro que cogía la maleta y me iba donde fuera. Has hablado de representantes que en aquel momento que casi fichas por el Guingamp. ¿Tú has tenido representante o eras de los que prefería negociar tú con los clubes? Yo siempre he creído que cuando vas a un juicio tienes que tener un abogado, cuando vas a arreglar el coche tiene que haber un mecánico y cuando tienes que negociar un contrato tienes que dejar a gente que son especialistas. He tenido malas experiencias con los representantes porque, por ejemplo, cuando acabó en Madrid contrato con el Real Madrid, mi representante era Zoran Bekic, que era el representante de Guti, de Raúl, de Hierro, de Fernando Redondo, y teníamos un contrato firmado con él. Yo le llamo, justamente, mira, me ha dicho Vicente del Bosque que no me ve en evolución y acabo contrato con el Real Madrid, y me cogió el teléfono y me dijo, mira, estoy en la presentación de, es que no se me olvidará, es que esto parece que fue ayer, estoy en la presentación de Peja Mijatovic con la Fiore, déjame que acabe y te llamo. Estoy esperando que me llame 25 años después. Hostia. Entonces, bueno. Y luego tuve también pues, a Petón en su día, que sí, tampoco acabamos muy bien. Jugadores como yo, que sí, que somos privilegiados, que hemos ganado dinero, pero no hemos ganado dinero como para decir que nos aprieten tanto y que jueguen un poco con nosotros, porque en verdad tampoco sabemos cómo se maneja el mundo interior del representante. Al final, ostras, pues te da mucha atención, sobre todo cuando lo dejas y entiendes un poco cómo funciona, te echan la mano a la cabeza, ¿no? Pero bueno, es un tema pasado. Considero que hay que tener representantes porque son los que acceden y llegan a donde tienen que llegar. Claro. Y bueno, pues ya te digo, he tenido experiencias muy buenas y luego tienes experiencias pues que te hacen aprender y ser mejor. Volvemos a tu etapa después de terminar en el Alavés. Pasas 2 años entre Cartagena y Jaén en proyectos importantes en Segunda B, jugando mucho, jugando playoffs de ascenso. Ese paso a Segunda B con proyectos importantes, ciudades importantes como Cartagena y Jaén, ¿cómo lo vives? ¿Qué te decide a dar el paso? Pues intentar ser importante y volver un poco a volver un poco a la categoría, ¿no? Al final, mira, yo me voy a Jaén después de estar a Cartagena, con un proyecto bomba para pelear por el ascenso sí o sí, y no me lo pienso, al final no me lo pienso. Cierto es que fue un año convulso porque yendo primero echar al entrenador y traer a Paco Gémez, y bueno, pues buscaba un poco eso, el jugar, ser importante, hacer goles y tenemos la suerte de que ascendemos a Segunda A, que es lo que yo buscaba. Pero a última hora Paco Gémez se pelea con el presidente, o sea, me promete el entrenador ya que voy a renovar en Segunda A, que es un tío importante con experiencia. Se pelea Paco Gémez con el presidente por diferentes motivos, lo echan y de manera conjunta también salgo del club yo. Entonces, bueno, al final otro palo que parece que había vuelto a la categoría y te pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, pues al final te vas a Jaén, un proyecto similar con Álvaro Cervera, que sabes que vas a intentar jugar playoff. Jugamos playoff, nos quedamos a las puertas porque nos tocó el Barça B de Soriano, Bartra, etc. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a tener una edad, empiezas a jugar equipos de Segunda División B, las lesiones o las molestias empiezan un poco a mermarte, y pues ahí alargué la goma todo lo que pude, pero quizá a partir de Jaén, el año siguiente la cultura leonesa, pues empiezas un poco ya a ver un poco la cuesta abajo de tu carrera deportiva. Claro, ya con 30 años, ¿cómo vive alguien, un veterano ya, con 30 años, sobre todo porque es aquella Segunda B, con filiales que iban a comerse el mundo, también con mucha calidad? ¿Cómo vivías tú aquellos años en Segunda B? Yo siempre he tenido una mentalidad muy happy, quiero decir, que yo siempre que salí a un campo de fútbol, independiente de la edad que tenía, es una pelea que he tenido con muchísima gente, yo lo he dado todo, no he venido a ganar un euro sin merecérmelo, no me lo arreglé ninguna fiesta. Entonces, obviamente, había equipos que venían apretando muchísimo, pero yo nunca he querido ver que se acercaba al final de mi carrera, hasta bien llegado a los 30 y muchos. Eres consciente de que ya no tienes las mismas facultades, de que la gente viene apretando, de que cambia mucho la metodología, las formas y tal, pero te intentas adaptar para no salirte de la rueda, que al final es un poco lo que te hace bajar de categoría y plantearte pasar a otro tema que no sea jugar al fútbol, ¿no? Claro.
En 2013 vuelves a casa, al Talavera de la Reina. ¿Querías cerrar un poco el círculo volviendo a casa o por lo que has comentado, ¿no? De que igual ya veías un poco ya el final de tu etapa como futbolista? Pues mira, dicen que nunca es uno profeta en su tierra y yo tenía la espina clavada de que pues no había jugado nunca en el Talavera y me salió la posibilidad después de un año complicado en San Sebastián de los Reyes, tuve una rotura parcial del Aquiles y me dijeron que no podía volver a jugar al fútbol y bueno, pues me la jugué, fui para allá a casa, tuve 2 años allí, hice goles, no te puedo decir exactamente a cuánto, pero sí que hice en 2 años 35 40 goles, era tercera división. Pero bueno, se llega a ascender y hay un entrenador allí que tiene un poco de... Yo soy muy sincero, igual que te digo que la he liado muchísimas veces pues porque la habré liado. Yendo a Talavera, yo soy entrenador nacional, tengo director deportivo. Hay un entrenador allí que ve que le puede amenazar mi figura por el tema de poder echarle a hacer la cama o lo que sea. Y a pesar de ascender a segunda división B, su objetivo prioritario era limpiarme. Obviamente, cuando asciendes un equipo como entrenador eres Dios y no tuve ni opción de poder quedarme allí de ninguna forma, tuve que salir de casa. Pero viví 2 años muy buenos, donde la gente me trató muy bien y me da pena, me quedo con la cosa de la forma de haber salido como salí. Me imagino que tiene que doler por lo que tú has dicho, ¿no? Porque es tu pueblo, es tu casa y te habría gustado, me imagino, jugar en segunda B con el equipo de tu casa. Me planteé retirarme allí. Ya te digo que fueron 2 temporadas a nivel personal de goles. No deja de ser tercera división. Tú eras un poco como alumno aventajado. Y bueno, pues tuve la suerte de hacer goles. La gente me arropó muchísimo. Entonces, cada vez que hacía un gol era como una puñalada para el entrenador. Y cuando no jugaba, la gente te pedía. Para él era un problema. Entonces, bueno, al final, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pues me pasó un poco a años pasado, hablé con el presidente y con la gente directiva y sí que me reconocieron un poco la situación tan incómoda que el míster vivía y bueno, la respeto, pero al final que traten así a alguien que vaya a ayudar siendo de tu casa, renunciando quizá a algún tipo de oferta un poco más suculenta, no me gustó salir de la forma que salí, es pasado y lo tengo como anécdota y bueno, al final la vida te enseña, cada cosa que te pasa mala siempre aprendes algo, ¿no? Y que te tratasen así, para mí quiere decir que en tu casa, o sea, en su tierra nunca es profeta, que el fútbol es fútbol, que no tiene memoria y que, bueno, al final estas cosas pasan y hay que aceptarlas como son. Ya lo has comentado, eres entrenador titulado, también tienes el título de director deportivo. ¿Cuándo te empezó a picar el gusanillo, a interesar el mundo de los banquillos? Pues mira, empecé en Jerez, me saqué el nivel 1 con Vicente Moreno, el entrenador en activo de los Osasuna. Y siempre me ha gustado un poco, más que nada para mejorar dentro del campo, porque yo era un poco desastre tácticamente, era un tío muy anárquico, muy raro, muy a mi bola, y me dijeron un día, joder, pues si tú empezas un poco a estudiar, a ver un poco, a entender un poco, y empecé con 21 años, parece que fue 21 años, a ver un poco cómo funcionaba el tema me gustó, y luego pues cuando llegué a Vitoria empecé a entrenar a niños, y desde que jugué en el Alavés hasta el día de hoy, pues siempre he estado compaginando fútbol hasta que lo dejé con entrenar y bueno, luego tuve experiencias por ahí, saqué el nivel 2 en Almería con Corona, el secretario técnico del Valencia, que es de Talavera, y el nivel 3 lo hice en Madrid jugando en el San Sebastián de los Reyes. Y bueno, pues ya te digo, tuve la oportunidad de irme a entrenar a China, estar en Arabia Saudí y yo sí es que sí he hecho mucho menos a la familia. Al final buscas un poco la comodidad y estar aquí con los tuyos. Ya, claro, me imagino. De todos los entrenadores que has tenido como futbolista, ¿quién te ha enseñado más a la hora de luego tú poner en práctica esos conocimientos como técnico? Es una frase hecha, pero de cada entrenador siempre has cogido un poco... Mira, por ejemplo, el tema de Schuster, yo no he llegado a jugar al nivel que han llegado a jugar muchísimos jugadores, ¿no? Pero el tema de el carisma, cuando tú llegas a un sitio y te preguntan dónde has jugado, el carisma hace que el jugador sienta algo especial. Por ejemplo, con el tema de Schuster, tiene un carisma que por muy mal entrenador que fuera a nivel táctico, el carisma te hacía algo diferente. El tema táctico, por ejemplo, de Unai Emery fue brutal. El tema de genio, de golpe encima de la mesa de Enrique Martín
fue la bomba. Paco Gémez, la gestión de vestuario. Bueno, Paco Gémez para gestionar el vestuario era, o sea, quiero decir, cada uno va escogiendo un poco lo que te ha ayudado y lo que no. También he tenido entrenadores, como por ejemplo Lotina, que me ha enseñado a cómo no gestionar el vestuario o cómo no ser de carácter de cada jugador. Un Triste, por ejemplo. Era un tío espectacular, pero hay cosas con las que sí que crees que pueden sumar o no. Entonces, bueno, ya digo que de cada uno intentas coger un poquitín y luego es muy complicado gestionar un vestuario, una plantilla, depende qué decir, cómo decirlo, a quién decírselo. Cada uno tiene un problema personal. O sea, al final somos personas humanas. Y me parece tan complicado el dar con la tecla que muchas veces es ver, probar y a ver qué pasa. Como entrenador, ¿prefieres el fútbol formativo, con niños, con chavales, o el fútbol profesional? Mira, empecé con fútbol formativo como todo el mundo, pero prefiero el fútbol profesional porque es lo que yo he mamado, es donde mejor me desenvuelvo, es donde tengo más experiencia. Además, hoy en día creo que el tema de padres hace un favor al fútbol muy pobre. O sea, el ego, la palmada, o sea, creo que es una de las cosas que tenemos que corregir a nivel fútbol base. Y al final te digo que me manejo un poco mejor, tampoco en el fútbol profesional por la experiencia que tengo, por lo que a mí, como me han tratado, como a mí me gustaría que me tratasen, como me veo un poco más libre en el fútbol profesional. Vamos terminando ya. Ya lo has comentado, estuviste trabajando en China, en Arabia Saudí. ¿Cómo fueron esas experiencias? Las únicas lejos de casa, ¿no? Como futbolista no, pero oye, mira, como técnico sí que saliste. Mira, lo de China fue pues de la noche a la mañana. Tengo ahí un compañero que deja un equipo importante y me dice, están buscando, me pongo en contacto y me dan un equipo de sub-12, el mejor equipo de China, con la exigencia de un equipo de primera división, con los medios de un equipo de primera división. Fue brutal. O sea, el sueño de cualquier entrenador que desease entrenar un equipo de primera división sin haber tal, pues me pasó un poco, pero con ellos 12 años. Medios, condiciones, campos, o sea, fue brutal. ¿Qué pasa? Que el jugador chino tiene muchísimas limitaciones. No tiene calle, no tiene la cosa española, la jeta, la chispilla. Yeah. Y fue un pueblo no complicado, pero fue un reto muy bonito, me hizo crecer muchísimo, me hizo aprender muchísimo. Y bueno, lo valoro como eso, la experiencia brutal, pero no dejan de ser niños. Y luego en Arabia Saudí estuve 4 meses en una escuela también, en el cual iban a entrar a niños que iban con limusinas. Entonces, bueno, al final es un poco, no es fútbol profesional, que es lo que buscas, pero cada experiencia te enriquece, te enseña y ya te digo, estoy súper agradecido a lo que me ha dado el fútbol, a lo que me sigue dando y ojalá que de aquí a poquito que estemos otra vez vinculados en un banquillo a pegar voces y a intentar gestionar las cosas de la mejor manera posible. Después de la experiencia en el extranjero, volviste a casa, a León, a La Bañeza, 3 años allí. ¿Cómo surgió esa posibilidad? Pues yo cuando vengo aquí a León casi a retirarme, hago amistad con gente que está vinculada a La Bañeza y bueno, cuando se enteran de que vengo de allí de China, que me quiero quedar aquí en León, pues me proponen darle forma y color a un proyecto a corto o medio plazo, un equipo que había bajado de tercera división, intentar volver a ascenderlo de preferente a tercera y se pone en contacto conmigo y bueno, pues he estado 3 años allí. Impresionante, muy bien. La lástima es que es una categoría fea, que no hemos estado siempre a las puertas de jugar playoff, pero nunca hemos conseguido acariciar un poco el caramelo ese y bueno, al final es complicado porque hay muchos equipos por la zona, tanto de tercera como de preferente, que te quitan todo el jugador que puede darte un plus de calidad, ¿no? Pero bueno, te digo, he estado ahí 3 años, la experiencia ha sido muy buena y ahora mismo acabé en verano y ahora mismo pues estamos un poco a expectativas de que pueda salir alguna oferta, de que pueda salir algún proyecto, algo interesante para vincularte. Todo suma, todo te aporta, todo te enseña lo que has hecho bien y sobre todo lo que has hecho mal y espero pues seguir creciendo, aprendiendo y esperar la oportunidad. Pues Pepe Mena, ha sido un inmenso placer esta charla, este ratito que me has brindado. Yo he disfrutado muchísimo escuchando tu
tus historias y darte las gracias por haberte pasado por el podcast para charlar un ratito de fútbol. Nada, mira, gracias a vosotros porque cuando dejamos el fútbol a nivel futbolístico pasamos un poco a un segundo plano y que nos deis la oportunidad de poder revivir momentos y entrenadores y amigos no tiene precio. Te estoy muy, muy, muy agradecido y nada, te deseo lo mejor, que sigas cubriendo a gente como yo, que saques un poco las tripillas del fútbol que nos gusta a todo el mundo y yo te digo, agradecerte de corazón esta llamadita. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Al son del Weapons de las Rocks, cerramos este episodio en el que hemos conocido a una persona increíble como es Pepe Mena. Un delantero de dilatada carrera que nos ha contado un buen número de historias y detalles más que interesantes. Déjame tus impresiones, tus sugerencias o comentarios en los mensajes de iVoox, en mi Twitter, g_arteche o en Instagram, en Quiero ser como Letisier, así, todo seguido y con 2 S. Si te gusta lo que escuchas en Quiero ser como Letisier, suscríbete y recomiéndaselo a tus amigos, familiares o compañeros de trabajo. El contenido, casi todo, es gratuito y poco a poco seremos más en esta familia de apasionados por el deporte rey. Todo el contenido de este podcast y alguna cosilla más también lo podéis encontrar en quierosercomoletisier.blogspot.com. ¡Feliz fútbol y hasta el próximo capítulo! I'll tell you how I feel.